¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Llegando nuevamente a sus hogares gracias a las redes. A Dios, por supuesto, por esta nueva oportunidad, el agradecimiento de permitirnos llegar con Armagedón Digital para analizar tanto los acontecimientos nacionales como internacionales. Y hoy, como todos los días, haciendo un recuento de los acontecimientos que se dan en la patria planetaria, vamos a empezar con algunas novedades no tan positivas que digamos porque hay una situación preocupante. Por un lado el coronavirus y por otro lado la amenaza a Venezuela preocupa mucho por las movidas que se están haciendo tanto en Colombia como por parte de flotas tanto de los Estados Unidos como de sus aliados. En este caso, ambas son situaciones difíciles que tenemos que afrontar y también el discurso que ha dado el secretario de la ONU anunciando cosas que deberíamos también de reflexionar y analizar. Y de eso haremos el programa el día de hoy. Primero empezamos con algunas novedades. Como usted sabe, en el tema nacional, bueno, lo positivo ha sido el anuncio que se ha dado por parte de Vizcarra eh, de la fabricación de respiradores en el Perú por parte de, digamos, personal de la Marina, lo cual es positivo. Esperemos que eso se multiplique y que pueda, pues, permitirnos a los peruanos tener mayor posibilidad de contar con un aparato tan importante, ¿no? En una pandemia como la que hoy nos está golpeando al mundo entero, ¿no? El coronavirus. Luego el tema de las AFPs, eso todavía tiene para rato, tiene una explicación que hoy no la vamos a poder tocar, quizás mañana, pero lo cierto es que eso es un debate, como les decíamos, que no se puede solucionar de un día para otro. Eh, Hay temas más importantes que creo yo que hay que discutir y por otro lado la vergüenza de todo lo bueno que puede haber hecho Vizcarra en esta época de pandemia, lo borra de un manotazo con la postura del grupo de los 12 de prácticamente darle visto bueno a una intervención a Venezuela, ¿no? Eso verdaderamente, hermanos, es una traición a América Latina, al continente y pone en peligro la paz eh, en el continente y hasta en el mundo, ¿no? Es una situación bastante seria que ojalá el pueblo peruano también tome conciencia respecto a ello. Eh, los nuevos informes que nos han llegado o que están llegando a través de RT y de otros medios alternativos eh, nos cuentan cosas verdaderamente bastante difíciles. En primer lugar, hermanos y hermanas, Nueva York está registrando ya casi 11.000 nuevos infectados en las últimas 24 horas, una cifra verdaderamente récord en un día. Y eso a la cabeza pues de toda esta tragedia que está golpeando el mundo. También tenemos, hermanos, como informe que España ya superó a Italia en el número de infectados por el coronavirus con más de 124.000 casos y ya el coronavirus está afectando al 1.1 millones de personas en todo el mundo, ¿no? Una explosión, una situación verdaderamente seria que hay que ir llevándole, digamos, la atención debida. Estados Unidos, hermano, ya supera los 8.000 muertes e infectados. Se está hablando de más de 300.000 infectados por el tema del coronavirus. O sea, en Estados Unidos no se ha podido aún detener ¿no? El crecimiento, el avance, ¿no? de la pandemia y eso realmente está golpeando. Se dice que de cada 3 minutos muere una persona en Nueva York y que en Estados Unidos en realidad la cosa es bastante seria. También está confirmado el comportamiento que demuestra, miren, en estos tiempos de crisis hasta dónde pueden llegar este, los gobiernos cuando pierden ya, abandonan principios y valores, ¿no? Alemania y Francia están acusando de una manera bastante seria a los Estados Unidos de
y para conseguir las famosas mascarillas. Políticos alemanes, franceses están condenando los métodos que está utilizando los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque están condenando la forma como Estados Unidos está confiscando los pedidos a pagar 3 veces más y en metálico para robarles los encargos. Estamos hablando de material como mascarillas y otros equipos más que son los que se necesitan para atender esta situación. Hay una desesperación que está llevando a estos problemas que verdaderamente, hermanos, sinceramente demuestran que en el mundo actual verdaderamente, hermanos, prima esto, ¿no? El salvaje, los métodos del salvaje oeste. En medio de la escasez, como todos sabemos, provocada por la pandemia de equipos de seguridad esencial que padecen muchos países en su lucha contra la pandemia del coronavirus, los políticos franceses, políticos alemanes han acusado al gobierno de Donald Trump de practicar piratería moderna y de utilizar medios ilícitos para obtener mascarillas, ¿no? El hecho mismo de haber acaparado la compra de respiradores, de mascarillas, y haberlas hecho elevar a 5 o 10 veces más el valor de su costo normal, demuestra, pues, hermano, que en la sociedad de la oferta y la demanda no se respeta ni siquiera en los tiempos, ¿no?, de crisis como hoy es lo que estamos viviendo. O sea, métodos verdaderamente, como dice este artículo de RT, métodos salvajes que nos recuerdan, ¿no?, el salvajismo del oeste en las películas de los Estados Unidos. Ahora, el ministro del Interior del estado de Berlín, Andrés Geisel, denunció el viernes en un comunicado que 200.000 mascarillas que ya estaban, digamos, ordenadas por la capital alemana para la policía fueron confiscadas por funcionarios estadounidenses en un aeropuerto en Bangkok. Vemos esto como un acto de piratería moderna, indicó Geisel, que explicó que las mascarillas que protegen al usuario contra la infección fueron ordenadas a una empresa estadounidense y pagadas. Y no es así como se trata a los socios transatlánticos. Incluso en tiempo de crisis global no deberíamos regirnos por los métodos del salvaje oeste, aseveró, ¿no? Instando al gobierno federal de Alemania a exigir a Washington que respete las normas internacionales. Según medios alemanes, Berlín habría comprado las máscaras de la compañía estadounidense 3M, que tiene fábrica, pues, en China, ¿no? Entonces hoy la crisis está llevando a que la gente entre en momentos de pánico y de desesperación, y también gobiernos, ¿no? Gobiernos que en medio de esta pandemia están amenazando de manera verdaderamente vergonzosa, ¿no?, y salvaje a Venezuela, ¿no? O sea, algo tenemos que hacer para que cese esta agresión contra un pueblo hermano como es el pueblo venezolano, y contra un gobierno que no le puede gustar a algunos, pero que nada justifica verdaderamente, pues, hermanos, una agresión tan criminal, un bloqueo tan genocida como el que se está aplicando hoy a Venezuela, a Cuba y a Irán, ¿no? Estamos hablando de que son en estos tiempos justamente de pandemia que el gobierno de la bestia Donald Trump ha ofrecido inclusive recompensas, como la época ¿no?, del oeste, ¿no?, del lejano oeste, de 15 millones de dólares que deberían haber estado destinados a hospitales, ¿no?, en su país, por la cabeza nada menos que del presidente Nicolás Maduro, 10 millones por Diosdado Cabello y otros tantos millones por otros más, ¿no?, a quienes los acusa de manera infame de narcoterrorismo, expresión, pues, demonizadora que utiliza como preludio, ¿no?, o justificación de una agresión. Y luego de haber hecho esto, ¿no?, han enviado portaaviones que amenazan hoy justamente la soberanía venezolana. Se están haciendo ensayos militares en la frontera colombo-venezolana por el Catatumbo, y todo eso es verdaderamente bastante preocupante, ¿no? Porque en primer lugar, me parece que con esto está queriendo buscar la distracción los Estados Unidos de lo que está pasando en su país, pero con costos verdaderamente vergonzosos. Por ahí en las redes se está corriendo de que se está queriendo
fabricar una falsa noticia para, digamos, justificar algún tipo de agresión con algún envío de drogas, ¿no? Relacionado con un cartel que solamente lo conoce, creo, Donald Trump y su gente, ¿no? O sea, para tratar de vincular a Diosdado Cabello y a cierta gente con un cartel de droga. Lo cierto es que todo el mundo sabe, hermanos, de que el primer país consumidor de cocaína es los Estados Unidos. Un país que dice que lucha contra el narcotráfico, pero que nunca ha capturado a ningún capo de la droga en los Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos es el primer país consumidor de cocaína, pero nunca se ha capturado a un narcotraficante de peso. Como lo han hecho en América Latina, en México o en Colombia. Todos sabemos, hermanos, hasta el mismo Donald Trump en un momento le llamó la atención a Duque, que Colombia es el país que bate los récords todos los años en producción de cocaína y que el segundo país, para vergüenza nuestra, productor de cocaína, es el Perú. ¿Con qué moral, digo yo, ¿no? Estos países pueden acusar a un gobierno como el gobierno de Maduro, en un país, en primer lugar, donde no se produce hoja de coca y en donde nunca ha estado, pues, hermanos, liderando ningún cartel de droga, de cocaína. Y eso verdaderamente, hermanos, demuestra que lo que se está buscando aquí es cualquier pretexto para justificar lo injustificable, que sería una agresión, ¿no?, a Venezuela, que verdaderamente sería terrible porque Venezuela ya viene sufriendo el terror del bloqueo económico y financiero, el terror de las amenazas permanentes, ¿no? De no permitirles inclusive acceder a los propios mercancías o medicamentos que ellos ya han pagado, que no se le permite a su aerolínea, como es Conviasa, realizar los viajes normales que siempre ha venido realizando para repatriar a sus conciudadanos. O sea, es verdaderamente vergonzoso, de verdad, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que están haciendo? Creando una especie de fábrica de mentiras, donde están sustentando, ¿no?, su desvarío en una supuesta relación entre el gobierno venezolano, ponen a la FARC, y bueno, pues, hermanos, personifican a Iván Márquez, a Jesús Santrich, por quienes también ofrecen 5 millones de dólares, ¿no? O sea, se está creando una novela, una justificación, se podría decir, una falsa noticia, para poder justificar algo que es injustificable, como una agresión que podría costar la vida, pues, hermanos, de muchas personas y poner en peligro, hermanos, la paz en el continente, como lo decimos sin ningún momento exagerar para nada. Otra de las cosas que nosotros tendríamos que también, hermanos, considerar es que los Estados Unidos tiene bases regadas por todo el mundo, aproximadamente casi 700 bases militares norteamericanas, y en Colombia tiene, algunos dicen 9, otros dicen 11 bases militares de los Estados Unidos que paran haciendo ejercicios y que son una amenaza para toda la región. Pero no solamente es en Colombia donde hay bases militares norteamericanas, también las tenemos en el Perú, también se dice que son 9, algunos dicen que son 9, otros dicen que son 11, y que lamentablemente demuestran, hermanos, que lo que menos tenemos en nuestro país es soberanía en ese sentido, ¿no? El territorio nuestro se está prestando para esta situación, los puertos del Perú se prestan para que la cuarta flota se alimente de combustible, etcétera, etcétera, y hoy con la posición que tiene Vizcarra, realmente, hermanos, es una vergüenza para el pueblo consciente del Perú, de que se esté prestando para una situación como esta, ¿no? Entonces, pues, hermanos, frente a esta situación, este nuevo falso positivo que se está queriendo mover, tenemos que condenarlo y denunciar al mundo, ¿no? Y pues, hermano, que basta ya de agresiones contra Venezuela,
porque todas estas agresiones que perjudican el accionar del gobierno venezolano acaban afectando pues la vida de millones de venezolanos, de millones de hermanos iraníes que hoy están sufriendo las consecuencias de estos bloqueos genocidas, ¿no? Y ahora, como último, podríamos decir que los Estados Unidos está generando esta especie de cortina de humo para ocultar, pues, ¿no?, el acuerdo tripartito entre Washington, Iván Duque y el sujeto Juan Guaidó para armar al ex general Kleiber Alcalá en desarrollo de un plan militar que tiene como objetivo importantes blancos chavistas, ¿no?, de la Revolución Bolivariana de Venezuela, y la prueba en este caso es contundente y meridiana porque se encontraron las armas que fueron incautadas en Alcalá, en Barranquilla, y bueno, pues hermanos, ahí están las declaraciones a la emisora W Radio, y también las declaraciones de un personaje que estaba vinculado a esta situación, ¿no? Una reflexión de verdad final podríamos decir respecto a este tema, hermanos, que las mentiras del gobierno de Trump, desgraciadamente, la cocaína que circula por las calles de los Estados Unidos es colombiana, ¿no? Venezuela no produce eso. Lo que ocurre es que la lucha contra las drogas es utilizada, como ha sido utilizada varias veces, hermanos, para la intervención en otros países. ¿Recuerden cuál fue el pretexto de la invasión a Panamá? Que le costó la vida a miles de hermanos panameños. O sea, pues, hermanos, fue Noriega, ¿no?, y su relación con el narcotráfico. Ahora, ¿qué va a pasar? Venezuela tiene la capacidad de responder. Creemos que por más que Venezuela y el gobierno de Chávez como el gobierno de Maduro se hayan preocupado de digamos, no estar desarmados frente a una agresión, estamos hablando, pues, hermanos, de los Estados Unidos, estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando de Francia, estamos hablando de estas potencias capitalistas que a lo largo de toda la historia se han manchado de sangre, invadiendo pueblos y creando guerras de rapiña para no solamente dar golpes, sino también sacar gobiernos y quedarse con recursos que luego se reparten entre ellos. O sea, aquí el ejemplo más claro lo tenemos hace poco en Irak, luego en Libia, ¿no? Y en otros países más donde la llamada ayuda humanitaria hoy es la lucha contra el narcotráfico, puede llevar a justificar acciones que pueden costar la vida a millones de personas. Esperemos que esto no se dé, pero creo que las movidas que se están dando merecen por lo menos una condena y un llamado de atención, ¿no?, a la comunidad internacional, ¿no? ¿Cuántos millones de dólares irá a ofrecer Estados Unidos por Duque y su mafioso jefe político Álvaro Uribe? Todos sabemos que la relación de Uribe con el narcotráfico y el paramilitarismo ha sido muy cercana, inclusive Uribe estuvo en una lista de la DEA y era considerado como un personaje vinculado al narcotráfico muy peligroso. Nunca se ha visto por parte de Estados Unidos la preocupación ni siquiera de llamarle la atención. Entonces esto en realidad, hermanos, solamente puede sorprender. Creemos nosotros que frente a una agresión como esa, que perjudicaría la vida de millones de hermanos venezolanos, verdaderamente nosotros no podemos ser cómplices. Por eso es que nuestra condena a eso y la solidaridad con todos esos pueblos hermanos que están siendo golpeados con los bloqueos, estos genocidas, ¿no?, tanto a Cuba, a Irán y a Venezuela, ¿no? Y yendo a otros, digamos, acontecimientos que se están dando, de verdad es preocupante la situación de Chile, por ejemplo, y también otras cosas, ¿no?, que están sucediendo. Y lo que queríamos hoy ahondar con mayor profundidad, hermanos, era esta postura, esta, digamos, advertencia que está haciéndole al mundo, ¿no?, el secretario general de la ONU. Estamos hablando de Antonio Guterres, secretario general, que ha dicho que lo peor está por llegar. Yo creo que en eso hemos coincidido, lo hemos dicho hace mucho tiempo, lo venimos diciendo que hay que prepararse porque lo peor va a ser inclusive post pandemia, porque la situación económica, financiera va a estar bastante
seria, bastante, digamos, golpeada, ¿no? La recesión que ya venía siendo anunciada hace algunos meses, hasta años, va a golpear duro este año, y con esta pandemia la situación, me imagino, va a ser mucho más dura inclusive, ¿no? Va a haber pérdida de empleos, un estancamiento económico muy difícil, y frente a esa situación, pues hermanos, hay que tomar en cuenta inclusive a la naturaleza, que con huracanes, que con fenómenos como el Niño, etcétera, etcétera, también golpea mucho. Y por otro lado, pues hermanos, cómo se va a responder a ese estancamiento económico, porque hay bolsones de pobreza que han surgido producto de las políticas neoliberales en nuestro país, y en muchos países de la región bastante serios, ¿no? No se olviden que el continente americano, América Latina, es considerado uno de los continentes más desiguales en todo el planeta. Entonces, es una situación bastante seria que hay que tomarle, digamos, la atención para tomar precauciones y prevenir, porque nada va a ser igual después, hermano, de que comience a disminuir el tema del coronavirus. ¿Qué ha dicho Antonio Guterres? Él considera que las restricciones de movilidad, el aumento del desempleo y otros factores van a contribuir, ¿no?, al reforzamiento de tensiones y conflictos, ¿no? Y eso es lo que deberíamos de tratar, hermanos, de evitar, ¿no? Lo que ha dicho el secretario general de la ONU, a través de este llamado que ha formulado a todos los países, es justamente a detener los conflictos armados. Y miren lo que está haciendo los Estados Unidos, miren lo que hace Israel en Palestina. O sea, creo yo que es momento de que todas las organizaciones, movimientos sociales, hombres y mujeres libres, pensadores, levantemos nuestra voz de protesta, y contra todo conflicto armado, contra toda guerra, contra todo daño que se pueda ocasionar, y que viene acompañado, pues hermanos, con esta situación de crisis que ha generado esta pandemia, ¿no? Estas declaraciones que ha hecho el día de ayer, en el marco de su informe sobre el impacto del anterior llamado a un alto al fuego a nivel global, debe de también a nosotros ponernos a pensar, ¿no? Porque hay gente que hasta ahora, en medio de la pandemia, está justificando y aplaudiendo y hasta pidiéndole al gobierno norteamericano que intervenga a Venezuela. O sea, ni al peor enemigo hay que desearle una situación como esa. Eso demuestra la falta de humanismo, la falta de sensibilidad y la bestialidad en cómo ha convertido a muchos seres este sistema, que de humano no tiene nada en realidad, ¿no? Este alto funcionario ha dicho que son varios los países que no se han sumado al pedido en muchas de las situaciones más críticas. No hemos visto alivio en la lucha, e incluso algunos conflictos se han intensificado, ha dicho, ¿no? Guterres está convocando una vez más a los gobiernos y a las partes involucradas en los conflictos a terminar con esta pesadilla humanitaria y concurrir a las mesas de negociación. El virus, ha dicho Guterres, ha demostrado cuán rápido puede moverse a través de las fronteras, devastar países y cambiar vidas. Lo peor está por llegar, expresó. Y eso es muy cierto, ¿no? Lo que estamos viendo en Nueva York, por ejemplo, en los Estados Unidos, el coronavirus ha desnudado la situación real de los Estados Unidos, un país que tiene a 120 millones de pobres, 48 millones en extrema pobreza, siendo la potencia más rica, según ellos, del mundo, pero a la vez la más endeudada en el planeta, con una deuda impagable de más de 22.000 billones de dólares. Y lejos de concentrarse en la situación interna, que la tiene bastante difícil, Donald Trump se aventura una vez más, hermanos, a una agresión militar con destino, pues hermanos, en nuestro continente, y eso sinceramente es bastante peligroso, ¿no? El aumento de tensiones en diferentes puntos del mundo, ¿no?, de conflictos, ha llevado al diplomático a pedir, pues, ¿no?, hacer este llamado al cese, ¿no?, de violencia,
en el mundo, ¿no? Al cese de guerras, al cese de estos conflictos armados para enfrentar la lucha contra la pandemia, ¿no? Tiene lógica el llamado, por supuesto, es necesario. Ahora la pregunta que nos hacemos todos es, ¿se va verdaderamente a considerar este llamado de atención que está haciendo el secretario nacional, el secretario de las Naciones Unidas? Yo creo que es poco, porque Estados Unidos está acostumbrado a hacer lo que le da la gana y a irrespetar cualquier acuerdo internacional, y lo viene haciendo en los últimos tiempos con mucha más agresividad, ¿no? Entonces, creo que Dios no quiere en realidad que esto suceda, y que, bueno, no nos convirtamos en espectadores de un hecho tan serio en el continente. América Latina se ha caracterizado en los últimos años de estar libre de conflictos. Habrán habido conflictos internos en algunas partes, pero conflictos así regionales de países hermanos habían como que cesado. Lamentablemente la bestia capitalista divide, genera enfrentamientos de gobiernos, porque en el fondo los pueblos, quienes hemos estado en Venezuela en algún momento y en el propio Colombia, somos testigos de que hay una gran cantidad de colombianos que tienen una buena relación con Venezuela, y lo mismo sucede de venezolanos con Colombia, ¿no? Así que la lucha, en el fondo, la promueven ellos, la guerra, ¿no? El enfrentamiento, pero los pueblos no es que estén, en este caso el pueblo colombiano, yo estoy seguro que no va a estar de acuerdo en Venezuela. Y por otro lado, hay que recordar la advertencia que hizo Fidel en algún momento, ¿no? A todos los de América Latina. Algunos creen que solamente el problema se va a resolver ahí, en Venezuela, que esta bestia no viene solamente por los recursos de Venezuela, sino también viene por otros recursos que son para ellos vitales, para seguir subsistiendo y seguir queriéndose mantener en el control de la hegemonía mundial. Hoy bastante decaído por el avance de China, por el avance de Rusia, de la propia India, ¿no? De los BRICS, que también están siendo golpeados, hermanos, por esta recesión global. Entonces, tenemos una responsabilidad como pueblos para no quedarnos callados y para, de alguna manera, por lo menos, hermanos, empezar a decir algo y no quedarnos, no caer en ese silencio cómplice que verdaderamente, hermanos, a veces se ve bien marcado, ¿no? Por algunos medios de comunicación que están al servicio de los intereses, ¿no? De las grandes potencias y no de los pueblos de América Latina. Otra de las cosas que queríamos comentar también es el tema de la forma como es que este tema del coronavirus nos ha llevado a entender el mundo, ¿no? O sea, ver la situación de una manera mucho más real. El realismo capitalista, que era bastante, digamos, virtual, bastante imaginario en las mentes solamente de ellos, y la realidad del coronavirus, que hoy, digamos, ha quitado la cortina para que muchos en el mundo vean, ¿no? La situación real de América Latina. En América Latina han habido países que han crecido económicamente y que se han convertido en las vedettes del neoliberalismo, y uno de ellos fue Chile en su momento. Luego se presentó al Perú como uno de los países exitosos, ¿no? Con disciplina fiscal, que ha llegado a ahorrar no sé cuántos millones de dólares, etcétera, etcétera, pero ¿a costa de qué? ¿No? A costa de las políticas neoliberales, de recortes de presupuestos, de beneficio con los principios del consenso de Washington a las grandes empresas transnacionales, y prácticamente, pues, hermanos, como decía Fidel en algún momento, ¿no? El neoliberalismo se convirtió en esa doctrina de saqueo y de explotación, que ha golpeado y ha empobrecido a millones de seres humanos en el mundo. Podríamos decir, hermanos, que hoy el empobrecimiento, la proletarización de millones de trabajadores y de trabajadoras en el mundo entero aumentó justamente, hermanos, por estas políticas donde, como siempre, los capitalistas aplican la ley del embudo, lo ancho para ellos, y es por eso que hoy la riqueza se concentra en el 1%,
hilo angosto, por supuesto, para los pueblos, ¿no? Entonces estamos justamente, hermanos, en una situación bastante delicada. El tema de Brasil, pueden haber sorpresas, están llegando por ahí en las redes algunas noticias que están por confirmar, pero parece que Bolsonaro sus días están contados como presidente. Parece que los militares estarían, digamos, tomando la decisión en algún momento. Eso no creo que sea la solución tampoco, pero lo que sí estamos convencidos que hay un descontento bastante serio contra Bolsonaro, incluyendo, ¿no?, a sectores de las Fuerzas Armadas. ¿Continuará Bolsonaro? No sabemos, pero hay una crisis que cada vez aumenta más y más, ¿no? Brasil es el país con mayor casos de contagio y muertos, ¿no?, en América del Sur. Y Bolsonaro, como ya sabemos todos, ha sido uno de los que menos ha creído. Él decía que el coronavirus era como una gripe, como un catarro de los tantos que existen. No tomó precauciones y hoy está en una situación bastante delicada para poder afrontar, hermanos, con responsabilidad el tema de la pandemia del coronavirus en Brasil, ¿no? Esos son algunas novedades que compartimos con ustedes, hermanos. También hay que decir que hay una preocupación, hermanos, por la situación en México, una violencia exacerbada de los carteles en México. Preocupa porque en medio de una pandemia como esta, lo que menos debería de darse son situaciones como estas, pero parece que hay intereses que buscan golpear a López Obrador. Y bueno, pues, hermanos, eso prima ante los intereses inclusive de la nación, ¿no? La pandemia de coronavirus en México, como les decíamos, hermanos, aún no están ellos en la situación digamos, como está Ecuador, ¿no?, de crisis, pero se tomaron algunas medidas importantes, se compraron respiradores automáticamente, etcétera, etcétera. Y ahora se está esperando, pues, hermanos, cómo va a ser el desarrollo con las nuevas medidas que ha tomado el gobierno mexicano de López Obrador. Advertencias de los científicos hay que tomarlas en cuenta cuando viene digamos, de medios que lo que menos buscan es digamos, el sensacionalismo, ¿no? Todos nosotros, creo, por lo menos los que hemos seguido y leemos siempre los artículos de ecología social, ¿no?, los informes que llegan de organismos de científicos, ¿no?, serios, de universidades importantes en el mundo, todas ellas coinciden, hermanos. Por primera vez, podríamos decir, en los últimos tiempos, las predicciones apocalípticas que están en la Biblia, las profecías de diversas culturas, hasta las proyecciones científicas, nos están llevando a ponernos de acuerdo que sí estamos viviendo tiempos apocalípticos, tiempos verdaderamente de cambio, y que es necesario que reflexionemos sobre eso, porque tenemos que prepararnos. Hay un científico australiano que está vaticinando un desastre en la Tierra peor que la extinción de los dinosaurios. Y nosotros hemos sido en ese aspecto, hermanos, bastante claros, ¿no? Porque aquí no se trata de crear miedo, ni terror mediático, ni nada de eso, sino de ser realistas. La crisis climática, porque eso del llamado cambio climático como que no refleja la verdadera dimensión del problema, que nosotros estamos a puertas de que esta crisis se profundice cada vez más, es correcto. Hoy tenemos la tranquilidad de que ha habido hasta una reducción de los huecos de la capa de ozono, como que hay una especie de la cuarentena ha favorecido en este caso el tema de la digamos, contaminación, ha hecho, por lo menos le ha dado un momento de tranquilidad a tanta contaminación
que nos debería llevar a tomar mayor conciencia respecto a la necesidad de cambiar este modelo de desarrollo y muchas cosas que tienen que cambiar en el planeta. Pero las emisiones del dióxido de carbono, las emisiones, hermanos, del metano, que es otro de los gases que junto con dióxido de carbono, hermanos, como lo dicen los científicos, acelera el cambio, acelera la temperatura del planeta, y ha hecho de que en los últimos 4 o 5 años se batan los récords de calentamiento en el planeta, ¿no? Hoy las emisiones del dióxido de carbono son más extensas, ¿no? Y la crisis climática es mucho más brusca. Hoy que después del impacto del asteroide que puso fin al periodo de los dinosaurios, como dicen algunos, nos está llevando a que de verdad, hermanos, tomemos en serio esto. Yo invito a que entren a la página de Ecología Social de Rebelión, que es un diario electrónico español, para que ustedes puedan ver esas advertencias que vienen de universidades y de una comunidad científica bastante seria, que vienen denunciando, ¿no?, el avance que está habiendo respecto al tema de la crisis climática, ¿no?, con proyecciones verdaderamente apocalípticas. Y esto lo mencionamos no para tener miedo, porque si hay una cosa que nosotros siempre hemos estado convencidos, que la vida va a continuar, pero que va a tener que haber un despertar en la conciencia de los pueblos, que tenemos que empezar a cambiar en las costumbres, en la forma como vivimos, por una forma de vida mucho más sencilla, mucho más natural, mucho más respetuosa de la ley de la naturaleza, porque la naturaleza nos va a comenzar a golpear. Miren, un virus, o sea, no son las bombas atómicas, no son las bombas nucleares las que nos están llevando a una situación como esta. Un virus nos ha hecho a todo el mundo patalear, ¿no? O sea, comencemos a reflexionar sobre eso. Ahora, frente a esa situación, hoy que tenemos la responsabilidad de luchar por dejarles un mundo mejor a las generaciones que vienen, tenemos que tomar en cuenta, hermanos, varios aspectos. Uno es el tema de la crisis climática, el otro el tema del aumento en la actividad volcánica. Varias veces hemos conversado, hemos dado conferencias respecto a este tema de la crisis climática, ¿no?, y de las proyecciones científicas, de los mega huracanes, ¿no?, de los fenómenos catastróficos que nos golpean casi permanentemente y que cuestan millones y millones de dólares. En el Perú hasta ahora no hemos superado los desastres que ocasionó el fenómeno del Niño Costero, y ya se está avisando que dentro de poco, pues hermanos, se viene otro niño. Después de una pandemia, en lugares donde no se ha solucionado todavía los problemas de salud, los problemas del agua, etcétera, etcétera. O sea, son situaciones que deben de llevarnos a que tomemos conciencia, ¿no? O sea, el ritmo del cambio ha aumentado. Hoy se está hablando de que el dióxido de carbono, que estaba en torno a 300 partes por millón, sostiene el científico. Esto significa que por cada millón de moléculas de gas en la atmósfera, 300 eran dióxido de carbono. Ahora se viene el dióxido a la atmósfera a un ritmo de 2 o 3 partes por millón cada año. Estamos hablando, pues hermanos, de un aumento masivo en emisiones, y según los valores anuales, desde 1700 hasta 2020, el aumento de verdad ha sido bastante serio, ¿no? Entonces, ¿qué se requiere? Cambio, ¿no? Cambios en la forma de pensar, que hemos sido demasiado individualistas y egoístas, porque hemos sido formados bajo una educación alienante que no nos hizo comprender desde el punto de vista crítico el mundo en que vivimos, que siempre se nos ocultaron. Todos creo que deben de recordar a este oceanógrafo francés Jacques Cousteau, que ya en la década del 70, queridos hermanos, venía advirtiendo sobre esta situación. ¿Cómo olvidar, hermanos, en estos tiempos de crisis, las advertencias que hizo Fidel en uno de sus discursos en Río, mencionando que el hombre se había convertido
en una especie en peligro de extinción. Hoy, en medio de una crisis estructural, sistémica, no es una crisis más del capitalismo, es una crisis inclusive que nos demuestra que el capitalismo está en un momento ya de decadencia, exige que nosotros empecemos por lo menos, hermanos, a preocuparnos hasta dónde verdaderamente es cierto que el capitalismo es el único sistema para poder vivir, ¿no? ¿Quiénes son los países que hoy están afrontando de mejor manera estas crisis? No son los países socialistas. Miren Corea del Norte, con una economía autárquica, con una economía para adentro, está tranquilo, aislado. Siempre lo han aislado, siempre lo han bloqueado, ellos están preparados para situaciones como estas. Y hoy Corea del Norte no tiene los problemas que tenemos nosotros, ¿no? Cuba, un país bloqueado más de 60 años con un bloqueo genocida que se está, digamos, imponiendo hoy con mayor fuerza, está apoyando a potencias como Italia. Creo que ya van 14 países, si no me equivoco, donde hay médicos cubanos contribuyendo a la lucha contra el coronavirus, también con medicinas, no solamente con personal médico, y con todo lo que la ciencia cubana ha desarrollado. Lamentablemente hay muchos países, incluyendo el Perú, que no se atreven a pedir el apoyo o a hacer algún convenio con Cuba, porque hay presiones de los Estados Unidos, y esa es una vergüenza. Países como el Ecuador, que hoy están en una situación bastante calamitosa, con una situación de verdad de crisis terrible, donde se están quemando a los muertos en las calles, expulsaron prácticamente a los médicos cubanos, ¿no? Yo estoy seguro que si se hubiese mantenido la dinámica, la forma como venían los médicos cubanos y el sistema de salud siendo atendido con Correa, las cosas hubiesen sido diferentes, ¿no? Todos recordamos a Correa cuando hubo el terremoto en Manta, ¿no? Estando ahí con la gente, metido en medio de todo, barriendo, apoyando. En cambio Lenín Moreno se ha ido a Galápagos, ¿no? Y de ahí inclusive ha amenazado que en cualquier momento puede renunciar si el pueblo se lo pide. O sea, una irresponsabilidad verdaderamente tremenda, ¿no? Y por supuesto, pues hermanos, eso debe darnos a nosotros una tremenda lección. Como peruanos, de hecho, tenemos que considerar que este 12 de abril no está garantizado en realidad que esto acabe. La pandemia continúa, inclusive en el Perú recién estamos llegando, creo, al momento más difícil, y por ahí hay algunos puntos de vista de médicos, de especialistas, que están pidiendo de que los cambios no se den a partir del 12, sino que se extienda un poco más. Creo que a nadie nos gusta esa medida, pero por más que no nos guste, es la mejor manera de controlar la expansión del virus. Mientras no tengamos un sistema de salud en mejores condiciones que el que tenemos, que está ya prácticamente colapsado, creo que hay que aguantar para tratar de controlar la expansión. Se está hablando de tomar medidas sectoriales, con cuarentenas sectoriales. Yo creo que eso no me entusiasma mucho como alternativa, porque inclusive puede suceder de que superemos esta primera etapa y pueda haber alguna recaída en algún momento y la cosa venga con mayor fuerza. Por eso que la OMS, ayer compartíamos un informe con ustedes, estaba advirtiendo de que aquellos países que están haciendo cuarentenas cortas pueden tener problemas, y por eso que les estaba pidiendo que se extienda un poco más, ¿no? Vamos a ver cómo los especialistas en nuestro país y el gobierno determinan la situación, pero también va a depender mucho, hermano, de cómo el pueblo peruano vaya asumiendo con responsabilidad, ¿no?, los retos que se están trazando. De hecho, que hay muchas cosas que deberían hacerse. Nosotros seguimos creyendo que se puede hacer más, pero hay candados, ¿no? Candados, porque hay que decirlo, ¿no? Vizcarra nos gobierna con leyes neoliberales. Los grupos de poder siguen enriqueciéndose en medio de la pandemia. Debería del gobierno de tomar algunas medidas, pero bueno, pues hermanos, eso depende de ellos. No estamos en momentos para plantear otro tipo de
de acciones, pero creo que de todas maneras a través de las redes mismas podemos hacer expresar nuestro punto de vista crítico. Si es constructivo, mejor, porque la situación es esa, ¿no? O sea, presentar alternativas frente a eso. Y todos los días tendremos que mencionar que una de las alternativas, donde está inclusive el presidente Correa del Ecuador, Dilma Rousseff, y otros presidentes, expresidentes, intelectuales, movimientos sociales, partidos de izquierda, etcétera, etcétera, estamos en campaña pidiendo pues la condena de la deuda externa, porque no creo que podamos nosotros asumir tremenda responsabilidad de pagar esos miles de millones de dólares que se pagan mensualmente a estos organismos siniestros que nos han venido estafando durante años. Ya es momento que digamos un alto a esta situación, y creo que eso sería una manera de liberar esa tremenda carga que hay en las espaldas de nuestros pueblos, que nos está costando, pues hermano, no solo un ojo de la cara, sino creo yo, no nos permite desarrollarnos como deberíamos de desarrollarnos, ¿no? Creo que de hoy en adelante ya los peruanos irán tomando conciencia de lo importante que es de tener un sistema de salud público, ¿no? Esos que estaban de acuerdo con la privatización de los hospitales, con la entrega de los hospitales para que lo administre el sector privado, ahora que digan, que salgan y que digan que están de acuerdo con la privatización de los hospitales, ¿no? Los que estuvieron de acuerdo con la privatización de la educación, ¿no? Hoy tenemos 50% de escuelas todavía colapsadas, que no tienen la garantía para poder brindarle a los estudiantes una educación, digamos, un lugar por lo menos que reúna las condiciones para poder, digamos, estudiar. Tenemos problemas porque las empresas privadas, ¿no? Son esas que han aumentado los precios de manera escandalosa de servicios como la luz, como el gas, están en manos del sector privado, ¿no? Esas no van a perdonar, ¿no? El sector de comunicación y de transportes privatizado, tenemos empresas como Telefónica que no perdonan, a todos nos están mandando ya los recibos para pagar, y etcétera, etcétera, ¿no? Y ojo que son empresas, muchas de ellas que nos deben, ¿no? En miles de millones y que no pagan. O sea, y todavía se dan el lujo en medio de la pandemia de seguir beneficiándose, pues hermanos, sin ni siquiera mostrar un gesto, ¿no? de humanismo frente a esa necesidad que tienen millones de peruanos, ¿no? O sea, en tiempos de pandemia, si de verdad tuviéramos con otros gobiernos, queridos hermanos, no estaríamos en los problemas que estamos teniendo acá con el tema del agua, del internet, de la luz, de los alquileres, ¿no? En otros gobiernos han tomado otro tipo de medidas mucho más serias, mucho más comprometidas con los pueblos. Y voy a mencionar algo que quizás algunos no saben, otros sí, seguro que sí deben saber. Por ejemplo, acá ese reparto que se ha hecho, primero de 280 soles, después 280 soles más. Lamentablemente, hermanos, la falta, o sea, en el Perú el sistema de corrupción, digamos, este sistema corrupto y la corrupción está a la orden del día, ¿no? Como siempre lo hemos dicho, no necesitamos poner el dedo porque es el que la puso. Por ahí ya se está denunciando de ciertas compras que se han hecho, ¿no? Sobrevaloradas, y esperemos que se pague, ¿no? Por parte de quienes se han atrevido a hacer eso en plena crisis. Pero hay países como el caso de Bolivia, con Evo Morales, cuando llega a ser presidente, a todo boliviano que llegaba a cumplir los 60 años, ese mismo día se hacía acreedor de una pensión, haya aportado o no haya aportado, ¿no? En el Perú lamentablemente eso no ha sucedido, ni siquiera lo tienen en mente. En Venezuela también es lo mismo, ¿no? Y en otros países también, pero en nuestro país no es así, ¿no? A pesar de tener a un 70% de trabajadores que viven digamos, de cualquier cosita, ¿no? De cualquier recurso, de cualquier chamba así improvisada, ¿no? De manera informal, los gobiernos neoliberales, pues en su lógica, por supuesto, de beneficio simplemente a los poderosos, jamás ni siquiera han pensado pues
en dar una alternativa como esa, ¿no? En Bolivia 60 años, casi un sueldo mínimo que reciben los jubilados. Aquí tenemos jubilados, ¿no?, que han trabajado años y las FP le pagan miserias, ¿no? Inclusive el sistema público que tenemos, por supuesto, gobernado y administrado por gobiernos neoliberales, lo que menos le ha interesado es en beneficiar a, a los pobres, o sea, en este caso a los jubilados, a nuestros ancianos, con los cuales algunos políticos han jugado con ellos, y hoy estamos viendo que los 280 soles han llegado a veces a varias personas de una familia, a gente que inclusive está acomodada, y cómo es posible que eso se haya podido ser de esa manera, ¿no? Lamentablemente en nuestro país ni siquiera un censo real se ha podido hacer. Todos recordamos lo escandaloso que fue el último censo que se hizo en el país, donde verdaderamente se le dio el trabajo a empresas, a universidades privadas, donde estaba la César Vallejo, y sinceramente, hermano, ahora ni sabemos exactamente cuál es nuestra situación de población y de otras cosas que deberíamos de saber, porque para eso se hacen los censos. Lamentablemente hoy, si hoy no tenemos la fuente para poder hacer esa distribución que se planteó, para mí de mal manera, porque nada garantizaba, hermano, de que iba a llegar a la gente más humilde, ¿no? Porque la gente que sobrevive en las calles o los ambulantes no están empadronados, pues, hermanos, ¿no? Y en el Perú la mayor cantidad de trabajadores trabaja, pues, de manera informal. Ahora vemos cómo los medios de comunicación que siempre han defendido este modelo, esta manera de administrar al país, bueno, se rasgan las vestiduras, van a entrevistar a gente que está en situaciones difíciles, pero en el fondo ellos siempre han estado de acuerdo, y hasta ahora están de acuerdo, ¿no?, con un modelo como el neoliberalismo que, creo yo, como lo ha dicho el New York Times en uno de sus editoriales, lo está diciendo un periódico de los Estados Unidos, que es como una especie del comercio, que el modelo económico capitalista, o sea, el neoliberalismo, ha fracasado y que se tiene que repensar muchas cosas. Creo yo que esa es la oportunidad para que los peruanos, pues, hermanos, pongamos la barba al remojo y busquemos de verdad los cambios que se necesitan, que se tienen que dar. En primer lugar, partiendo de que el Perú es un país inmensamente rico, con recursos de sobra para poder satisfacer las necesidades de todos los peruanos. Tenemos una de las reservas comprobadas de litio, creo que es la más grande del mundo, con un litio de mejor calidad que el litio de Bolivia, el de Argentina, el que tiene Chile. Hoy el litio es el combustible de los cohetes, de los aparatos estos de última tecnología. ¿Qué beneficio va a tener el pueblo peruano? Va a pasar el boom, así como pasó, esperemos que no sea así como pasó el boom del guano de las islas, el boom del caucho, el boom del oro, ¿no?, de la plata y todo lo que nosotros podamos tener. Quienes se han enriquecido, unas cuantas familias. Hoy tenemos en el Perú 17 familias ricas, ¿no?, millonarias, que se han enriquecido con este modelo. ¿De qué manera van a devolver algo de lo que han obtenido con negocios leoninos, ¿no?, al pueblo peruano? Vizcarra les ha pedido la solidaridad. Bueno, pues, hermano, nosotros creemos que de esa manera no se va a lograr nada, ¿no? Crear un impuesto a los poderosos en nuestro país sería algo mínimo, pero sería algo. Creo que no es el momento, ¿no? Es el momento, porque pedirles que de ellos salga de su voluntad, creo que todos recordamos, ¿no?, la usura que siempre nos han demostrado, inclusive en estos momentos, que no quieren devolver los aportes, los fondos de los trabajadores, ¿no? Porque ellos son hoy, los bancos son los dueños de las AFPs, ¿no? Han comprado las AFPs y es por eso que ellos agarran el dinero de las AFPs, se lo consiguen a préstamos muy bajos
para sus bancos y luego nos prestan a nosotros con elevados intereses, ¿no? Todo eso tendrá que cambiar y no va a cambiar con reformas y maquillajes como lo que está planteando el gobierno. Nuestra postura va a ser no más AFP y no es por fanatismo ni nada de eso. Yo invito a aquellos que están a favor de las AFPs que investiguen qué son las AFPs, cómo funcionan, ¿no? Hay artículos en Rebelión que ustedes pueden encontrar, ponen AFPs Rebelión, van a encontrar artículos donde se desenmascara y se explica todo ese funcionamiento de este sistema de estafas y de robo a los trabajadores que son las AFPs, ¿no? Por eso es que en Chile hay un movimiento no más AFP muy grande que ha venido batallando, no pidiendo, hermanos, que se reforme la situación, que se maquille, sino pidiendo que desaparezcan, ¿no? Estos extraños sistemas privados de pensiones que fueron creados por el hermano, creo que José Piñera, creo que se llama, el estadista que inventó esto, y es un sistema perfecto de robo y de estafa. Así que tomen conciencia de que el tema de las FPs, hermanos, no es fácil. Por ahí un amigo nos ha hecho llegar un trabajo que ha hecho sobre el tema. Si bien es cierto, ya se aprobó en el Congreso, se sobreentiende que Vizcarra no lo va a 10 pasos a seguir. ¿Cuándo acabará? No sé, pero hay que profundizar un poco cuál es el mecanismo, cómo funciona esta situación, para no ilusionarnos ni confiarnos tontamente y para después estar sufriendo las cosas, ¿no? Hay que ser lo más metódicos posibles, planificar de una manera mucho más seria el momento y prepararnos, pues, hermanos, para que eso nos viene. Ya lo está diciendo nada menos que el secretario general de la ONU, ¿no? Se vienen momentos mucho más difíciles y eso exige de parte de nosotros. Nosotros en unos minutos vamos a retornar con la finalidad de compartir con ustedes la ciencia celeste. Vamos a hablar sobre la salud, sobre por qué es que en estos tiempos, hoy más que nunca de crisis, tenemos que optar por lo sano, por lo natural, por la alimentación vegetariana, qué beneficios tenemos y de qué manera nos ayuda en estos momentos a estar mejor preparados, no solamente físicamente, sino también hasta espiritualmente. Así que en unos minutos estaremos saliendo con este tema y otros temas más que podamos tocar de la ciencia celeste alfa y omega. Agradecidos a todos ustedes, hermanos, por su atención y esperamos pues que estemos ahí despiertos, ¿no? No nos confiemos. Esto que va a pasar y esperemos que no suceda como sucede con muchos, que en los tiempos de terremotos, en el momento del sismo y todo eso, ¿no? Se arrepienten, lloran, se portan bien, pero cuando pasa la situación vuelven a lo mismo, ¿no? Esperemos que las cosas no las hagamos por miedo, las hagamos por conciencia, y para tomar conciencia hay que prepararnos, ¿no? O sea, hay que investigar. Si ustedes quieren comprobar si lo que le decimos nosotros es correcto o no es correcto, porque también nos podemos equivocar como seres humanos, tienen que investigar. No pueden estar repitiendo lo que nosotros decimos simplemente. Nosotros les damos información, ustedes tienen que sacar su conclusión, cruzar la información, tratamos de decirles, de darles la mejor información, pero no somos tampoco perfectos ni queremos desde ningún punto de vista convencer a nadie, sino llamarlos a reflexionar, a investigar. Como dice Alfa y Omega, una cosa es ser estudioso y otra cosa es ser religioso. Hay que convertirnos en buscadores de la verdad, como decía Cristo, porque solo los buscadores de la verdad son los que se liberan. Y para ser libre hay que ser culto, o sea que hay que estudiar, ¿no? Sin cultura política no vamos a entender lo que está pasando en el mundo. Hay que preocuparnos de la geopolítica, hay que preocuparnos, porque ¿qué somos nosotros como país? Somos en el PBI mundial creo que ni una rayita. Entonces, pues, hermanos, hay países que, como se dice por ahí, si es que a alguno de ellos le da un resfriado, a nosotros nos puede dar el coronavirus, ¿no? Una broncopulmonía. Así que, queridos hermanos, gracias, la verdad. Cuídense mucho, aliméntense sano. El pollo no alimenta nada,
no coman chatarra. Si hay algo que tienen que comer en estos tiempos para alcalinizar la sangre, para limpiar la sangre, hermano, con frutas, verduras, bastante verde, para purificar la sangre, y estudiar también, porque no solamente hay que alimentar a la materia, sino también al espíritu, ¿no? Así que hermanos, que tengan buenas tardes. Estoy retornando en unos minutos con el programa de la ciencia celeste Alfa y Omega para hablar de algunos de esos fascinantes temas que revela la ciencia celeste, que a propósito su página es www.cienciaceleste.com y www.alfayomega.com. Los invitamos a estudiarla, que es una maravilla que se está expandiendo por el mundo. Permiso.